¿Achao? Antofagasta. Qué vergüenza, esa iglesia no tiene nombre ya. O sea, Muy bien, sí. muy bien. Iglesia Central, perdón. Iglesia Central, no se llama así. Qué vergüenza. Qué vergüenza esto. Es un momento incómodo cada vez que me presentan porque en verdad mi iglesia se llama Iglesia del Evangelio Cuadrangular Central. Entonces todas tienen nombre. Vida, Camino, Verdad y Vida, Vida Nueva, todas las vidas. Pero la mía nos llaman por la calle, que está en la calle Achao, así que nos llamamos a la iglesia Achao. Así de fondo. Entonces me da vergüenza cuando me presentan porque no tengo un nombre artístico. Voy a tener que ponerle nombre a la iglesia. Pero la iglesia, mira, para que te sientas mejor, la iglesia donde en el cerro se llama, y antes se conocía Iglesia Los Placeres, así que imagínate, no te preocupes. Prefiero ser la Chao, tranquilo. Ese es Confirmo eso. Sí, ese, como Iglesia Los Placeres. Como que... Oye, ¿sí? ¿Qué no se llaman así? Yo juré que todavía se llaman así. No, ahora se llaman Los Perversos. Los Perversos. A mí el negro me dijo, tenemos culto unido con los placeres. Y dije, ¿los placeres de quién? Ya. Mira, la Dani me entiende. La Dani dice que se llaman Iglesia Cuadrangular de Hualpén. ¿Ah, viste? Sí, nos cambiamos el nombre, pero antes era como todo, oye, vamos a la iglesia de los placeres. Sí. En la iglesia donde crecí era la iglesia más conocida como el Cerro Mesilla, porque como estamos en cerro, entonces también me pasaba lo mismo. Mira, igual no está mala la iglesia. Por este caso, es tentadora. Oye, qué heavy. Ya, bueno. Después de esta cortina tan entretenida, no, chicas, bienvenidas. Qué rico que estén conectadas con nosotros. Me llamo Eli Espinosa, soy de Antofagasta. Y ya, bueno, no sé si están todas en el grupo de WhatsApp, si pudieron ver la pregunta y el caos que genera. ¿Sí? ¿Están todas en el grupo de WhatsApp? ¿Sí? Ya. No sé si alguna quiere responder así corto, no me vayan a mandar un audio de 7 minutos, por favor. Pero no sé si alguna quiere contestar, dar su opinión. Estamos en un espacio seguro y hoy día nos dividimos, entonces no vamos a pelear. Espero. No, pero no sé si alguna quiere preguntar algo comentar. En realidad. Ya. Yo tengo que preguntar en realidad, y lo digo con mucha vergüenza. Yo leí la pregunta, pero no me acuerdo mucho porque como estaba trabajando, habían como 100 mensajes para leer y tengo que decir que no los leí todos. Entonces como que me confundí. Algo del ministerio, tranquila, si no algo se puede. sobre la mujer. A mí me pasó lo mismo. Hoy ya tuve mucho trabajo. Yo se las voy a comentar. Miré WhatsApp y ya tenía 80 mensajes y no los leí. No, tropa, tranquila, yo se la... Ya, déjenme buscar aquí, ya. La pregunta es, ¿crees que existe una diferencia entre el hombre y la mujer en la iglesia actual? ¿Y por qué? No, ¿por qué esto? Sí, ¿por qué? Bla, bla, bla. Esa era la pregunta. ¿Alguna quiere opinar? ¿En un espacio seguro? Sí, no, ya, ¿no? Sí. A ver, ¿podéis repetir la pregunta, Lita, porfis? Ya, la pregunta es, ¿crees que existe una diferencia entre el hombre y la mujer en la iglesia actual? ¿Por qué? Yo tengo una pequeña respuesta. Yo creo que actualmente, así como 2021, ya no hay mucha diferencia entre el hombre y la mujer. Creo que las mujeres como que han tomado harto protagonismo en cuanto al liderazgo y hacerse cargo de la familia en cuanto a lo espiritual. Por ejemplo, se supone que el hombre debería ser como el sacerdote del hogar, llevar como la batuta en cuanto a lo espiritual, pero lamentablemente muchos hombres ya no quieren caminar en el Evangelio, entonces las mujeres han tenido que tomar más protagonismo en cuanto a hacerse cargo de la familia en ese ámbito. Así que eso yo creo que a lo mejor en la primera iglesia se notaba más, como en la iglesia que vemos en Hechos, en la Biblia, pero ya en la actualidad, 2021, creo que la mujer desarrolla
liderazgo sin problema. O a lo Ya, mejor sí. sin problema a la vista nuestra, pero no me he dedicado a preguntarle a Dios si es que le agrada o no eso. Ya, sí, muy buena respuesta, Dani. Muchas gracias. No sé si alguna otra quiere opinar, contar alguna experiencia. ¿No? ¿Maca? O sea, escuchando lo que decía la Daniela, también tiene sentido lo que a veces nosotros pasamos por alto, y es la diversidad de familias que hay a lo largo de toda la sociedad. O sea, hay muchas familias que están compuestas simplemente por mujeres, o solamente está la mamá, ¿cachai? Y con decir solamente por mujeres me estoy refiriendo a la mamá, a la tía, a la abuela, a la sobrina, etc, etc, etc. Y no hay una figura paterna, ya sea por diversas razones. Entonces, pensando en la diversidad de familias que hay, muchas de esas familias se acercan a Dios para que Dios sea como restaurando y como trayendo las imágenes faltantes en el tema social. Puede ser un aspecto ese, que la mujer tenga protagonismo, pero también en cuanto a lo que es el servicio en la iglesia, el servicio al Señor, también ha habido cambios. ¿Por qué? Porque en ocasiones, yo me acuerdo años atrás, o sea, era casi una herejía, si se puede decir de esa manera, que una mujer se subiera al altar a predicar. O era muy extraño. La mujer se dedicaba a la enseñanza de la escuela dominical, se dedicaba a pasar la ofrenda, se dedicaba a la oración de los enfermos, a la oración y la intercesión. Que conste que no es algo, según mi punto de vista, menos importante que el resto de cosas. Todo tiene un orden y todo tiene la importancia de día porque es para el Señor. Pero creo que con el paso de los años se ha cambiado un poco la perspectiva de entender que todos somos iguales delante del Señor y que no solamente un hombre puede desarrollar ciertas tareas. Por lo tanto, se da como la oportunidad, si se puede decir de esa manera, a la mujer que se desarrolle dentro de la iglesia. Y es ahí donde empiezan a haber pastoras a cargo de congregaciones, es ahí donde empiezan a haber, no sé, mujeres en el liderazgo más metidas dentro de... Entonces, creo que igual va más cierta manera, sí han habido cambios, pero también tiene que ver, entenderse quizás desde un punto de vista distinto, más equitativo, por así decirlo, dentro de la iglesia. Ya, de acuerdo. Muchas gracias, Maca, me parece. Ya. A ver, hay puntos claves que han tocado algunas y otras que vamos a ir analizando a medida que vaya avanzando el discipulado. Hoy día no vamos a responder la pregunta quizás propiamente tal, pero vamos a avanzar un poquito. Así que igual la spoileo un poco para que se conecte la próxima semana, que vamos a seguir aquí con el tema. Hay algunas verdades bíblicas que debemos como tener claras antes de comenzar a responder la pregunta. Nati, ¿estás por ahí? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Puedes leer el versículo? ¿A dónde lo mandan? ¿O voy a buscar una Biblia? No, puedes buscarlo en la Biblia, en el celu, en el PC, como te acomode. Ah, ya. Ya. Tranqui. Ya, mientras la Nati busca la primera verdad que nos plantea la Biblia desde un inicio, que lo vemos en el propio Génesis, es que fuimos creados todos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cierto? Esto es algo que nosotros conocemos, que hemos escuchado, que desde chiquitito nos han dicho, y es una realidad. La Biblia no dice que el Señor creó o al hombre o a la mujer más a semejanza que Él,
o no, sino que dice que todos fuimos creados, ¿cierto?, de la misma manera. ¿Nati? Sí, ya lo tengo. Ya. Es 26, 27. Dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Amén. Ya primero, desde solo la lectura de esto, ¿cierto?, nos advierte el valor que nosotros tenemos para Dios. Porque pudo habernos creado, no sé, imagen y semejanza de cualquier cosa, ¿cierto?, de un animal, de planeta, pero fue imagen y semejanza de Él. Entonces ya nos da un valor diferente. Y aparte de esto, dice la Biblia que hizo tanto al hombre como a la mujer, ¿cierto? No señalando en ninguna parte cuál era más semejante a él que el otro, sino que dejan claro que fue los dos. Y además de esto dice la Biblia que Dios vio, versículo más adelante, que Dios vio lo que había hecho y vio que era bueno. Por lo que igual es importante que nosotros esto lo vamos recordando, ¿cierto?, a diario, cuando muchas veces nosotros podamos sentirnos quizás como mujeres menospreciadas o desvaloradas, o ni siquiera como mujeres, sino como ser humano cuando tenemos estas crisis como de autoestima. Piensa esto, que Dios vio lo que hizo y vio que era bueno, y nos hizo a esa imagen y semejanza de Él. Entonces debemos partir de esta base que somos valiosos, ¿cierto?, para Dios, y que Dios no ha exaltado a ninguno por sobre el otro. Y cuando nosotros olvidamos esto, cuando comenzamos a criticarnos o a degradarnos entre nosotros, no solo criticamos a una persona, sino que también menospreciamos la creación del Señor. Importante punto, ¿cierto?, para tener en consideración. Lo segundo, y la segunda verdad que nos muestra, es que fuimos todos separados por el pecado. Tampoco la Biblia en ninguna parte dice que solo el hombre fue el pecador, ni solo la mujer, aunque nos culpen, fue separada, ¿cierto? No, la Biblia dice que todos fuimos separados por el pecado. ¿Caro? ¿Sí? No, a ver, espérame. A ver, ¿quién? Romano, la Cami. No, Ya. la otra Cami. ¿Yo? ¿O no? Sí, Ya. sí, Cami López. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Ya, listo. Con eso ya nos da, ¿cierto?, el que fuimos todos, caímos en el mismo saco, somos todos pecadores, todos fuimos destituidos, entonces todos necesitábamos salvación. Entonces ya tenemos dos verdades bíblicas que nos muestran el cómo cómo fuimos creados y el valor que el Señor nos fue dando. Pero no termina acá, hay otra verdad. Ahora sí la Caro. Caro, ¿puedes leer Gálatas? 28, 29, ¿cierto? 27 al 29. 26, dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Amén. Bien. Una última verdad que podemos plantear, bueno, en realidad hay muchas, pero traté de tomar las más importantes, es que todos somos coherederos del reino, ¿cierto? Al igual como todos somos pecadores y necesitábamos salvación, esa salvación vino para todos y fuimos coherederos. Y esto es súper importante porque nuestra fe en Cristo debe ir mucho más allá de las diferencias que podamos tener entre uno y otro cristiano. La Biblia dice que una vez que, ¿cierto?, creemos y somos parte de esta familia, somos uno en Cristo, todos. Y es quizás nuestra inclinación natural o normal que nuestro círculo, nuestros amigos y qué sé yo, la gente que de alguna u otra manera se parece un poco más a nosotros. Cuando vemos como alguna diferencia, tendemos como a, quizá una diferencia que marque algo brutal, porque obviamente nosotros no estamos con alguien que es igual a nosotros, pero alguna diferencia que marque mucho,
corremos un poco, ¿cierto? Pero cuando nosotros permitimos que estas diferencias nos separen de otros creyentes, también estamos contradiciendo ciertas verdades bíblicas, enseñanzas bíblicas claras que son estas, que al fin y al cabo somos uno en Cristo. Y ahora, este versículo es súper importante y que de hecho se ocupa mucho el que ya no hay mujer, ni esclavo, ni griego, ni bla, 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 ¿cierto? Porque se ha ocupado como quizá un estandarte para plantear una cierta igualdad. Y es un versículo para analizar, un versículo en el que uno debe estudiar más el contexto y qué sé yo, pero si bien el apóstol Pablo nos deja en claro que tenemos el mismo valor, sigue marcando diferencias. Primera de Pedro 3:7, que es un versículo que también es conocido, dice que el hombre debe tratar a la mujer como un brazo, o sea, como un vaso frágil, ¿cierto? Establece una diferencia. Y también, ¿cierto? Se nos señala que luego continúa el versículo y dice, dándoles honor también como a coherederas del reino o de la gracia de la vida, ¿cierto? Que marca un mismo valor. El mismo versículo establece dos realidades totalmente distintas. Marca el que tenemos el mismo valor para el Señor, pero sigue marcando una diferencia respecto de nosotras. ¿Ya? Y esto es súper importante porque cuando nosotros ocupamos un versículo, también debemos entender el contexto de, ¿ya? Y no tergiversar quizás las palabras que el apóstol trataba de decir. Ahora, ¿por qué marcaba estas verdades bíblicas? Es sabido, ¿cierto? Y en realidad no tenemos que irnos muy atrás de la historia para saber que hoy día existen muchos movimientos, y ni siquiera hoy, hace harto tiempo, de mujeres que se han levantado y de plano porque se han sentido menospreciadas, se han sentido menoscabadas, se han sentido miradas en menos y han dicho ya, basta, vamos a cambiar esto. Que en realidad nosotros quizás en algún momento de la vida se han sentido así, quizás ni siquiera en ámbito de la iglesia, quizás no hemos sentido así en la vida en general. Yo en la universidad, pleno siglo XXI, tenía profesores que me decían, ay, pero si las mujeres no deberían estar estudiando derecho, si no sirven para ser abogadas. Entonces, no es algo que sea como muy extraño, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando nosotros llevamos esto dentro de la iglesia? Nosotros también nos hemos categorizado dentro de la iglesia. Y no solo entre hombres y mujeres, porque no podemos culpar a los hombres que son los únicos que quizás de alguna u otra manera nos han menospreciado. Entre nosotras mismas también nos hemos sacado harto las plumas, muchas veces. Cuando empezamos que la hermanita quizás que es muy amiga, o que la hermanita que de plano es pela, o que la hermanita que es muy mojigata, o qué sé yo, o incluso nos podemos categorizar con ministerios, con talentos, con dones, y miramos distinto quizás a la pastora, a la hermana que sirve la comida, o quizás nosotros nos sentimos distintas de la persona que está delante, que tiene el talento, o que predica, o qué sé yo. Hemos categorizado. Y con eso también hemos menospreciado la palabra del Señor y hemos olvidado estas verdades bíblicas. En la palabra de Dios hay muchas referencias al amor que Dios tiene para con su pueblo. ¿Ya? Uno de los versículos que a mí más me gusta es Isaías 43:4. Voy a leer otra versión, si no la Reina Valera, y dice, entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Este es uno de los versículos que a mí más me encantan y me sube mucho el ánimo porque lo cuento tan bonito. Y de verdad es muy bella quizás como las declaraciones de amor que Dios hace para con nosotros. Y a veces nosotros olvidamos esto y nos creemos quizás como... Mi mamá tenía un dicho que decía como la última Coca-Cola en el desierto. Y es como que ese amor fuera solo para nosotros. Pero la chica que está al lado mío, el chico que está al lado mío, el Señor también le dice esto a él o a ella. Por más cosas que nosotros podamos decir.
Y el Señor también tiene este versículo para esa persona. Pero desde el inicio de los tiempos, el pecado está inserto en nuestra vida, ¿cierto? Es algo que nosotros traemos en nuestro ADN y que nos ha llevado a tener pensamientos erróneos en nuestro trato hacia el prójimo y otorgando un valor distinto al que el Señor nos dio. Un claro ejemplo de esto está en Santiago capítulo 2. Yo no sé si alguna ha tenido la oportunidad de leerlo, pero menciona cuando ingresa, o qué sucede cuando ingresa un rico y un pobre a la iglesia. Y de hecho el mismo capítulo comienza a señalar que vamos a tratar de manera distinta a la persona que entre con riqueza, ¿cierto? Y que se note que ostenta, que al pobre. Y continúa diciendo que nuestra fe en el Señor debe ser sin acepción de personas, o sea, sin categorizarla, sin hacer alguna diferencia. Pero el día de hoy nosotros sí lo hacemos. Y quizás también lo hemos justificado muchas veces con que lo han hecho con nosotros. Pero nosotros sí lo hemos hecho. Y el problema es que muchas veces, insisto, juzgamos solo a que nos hemos sentido menospreciadas, pero no hacemos una autocrítica y pensamos en las veces que nosotras hemos menospreciado a las personas. Yo creo que si yo les pregunto, así como a la larga, por ejemplo, ¿quién puede decir así delante del Señor? No, yo no he hablado mal de mi hermana y no la he como así mirado menos y que prácticamente la he mandado al infierno. ¿Alguna puede decir así como no, yo jamás? No, si no se puede, si de verdad lo hacemos, ¿cierto? Entonces muchas veces igual decimos, no, es que lo que pasa es que los hombres nos menoscaban. No, no solo ellos, también nosotras ayudamos y tenemos mucha responsabilidad. Y ahora, bueno, quizás no es el caso de todas, pero también pasa, y esto es algo quizás que es como muy cotidiano. Quizás en la vida en pareja también pasa, que a veces nosotras somos muy maternalistas con la persona que tenemos al lado y como que creemos que esta persona no va a hacer nada por sí solo si nosotras no estamos ahí así como cateteando, empujando, molestando y como que prácticamente la persona no va a respirar, no se va a bañar, no se va a vestir si nosotros no molestamos y estamos ahí. Y también quizás el hombre por ver esto ha dejado de tener cierta responsabilidad. La Daniela decía en un inicio, hoy día el hombre no quiere caminar, ¿cierto?, en el camino del Señor. En verdad ha sido flojo y eso es algo que es realidad. Pero ¿y nosotras hemos tenido alguna influencia en eso? ¿Qué creen ustedes? Porque igual tenemos iglesias súper empoderadas que de plano las damas dicen así como, no, es que si no fuera por las damas la iglesia no se mantendría en pie. ¿Será tan así? Igual la obra es del Señor. Yo creo que nadie es indispensable, ¿cierto? O sea, si no están ellas por orar, el Señor a alguien va a levantar. Si no estamos nosotros, el Señor a alguien va a levantar igual si la obra es de Él. Pero quizás también nosotras como mujeres hemos tenido mucha influencia en que pasen estas cosas. Puede que sí, puede que no, depende de la persona. Pero puede que en general sí haya alguna especie de autocrítica que podamos hacer como género. Ahora, esto mismo que pasaba en Santiago, ¿cierto? No es tan distinto a lo que pasa hoy día. Quizás ya no con esto del pobre y del rico, pero sí pasa, ponte tú, con el pastor y la hermana que sirve, por ejemplo, ¿cierto? O sí pasa, no sé, pues con el músico y el hermano que está en la banca. Hoy día igual de alguna u otra manera se mira distinto por el ministerio o el llamado que la persona tiene. Pero si Dios nos llamó a todos coherederos, ¿por qué nosotros seguimos haciendo esta diferencia? Que en realidad tampoco tiene mucho sentido, ¿cierto? Si partimos de la base que Dios nos creó a todos con el mismo valor, ¿por qué entonces nosotros nos hemos encargado de otorgar un valor diferente? Ahora, en base a eso, y entendiendo las verdades que nos planteó el Señor, ¿creen ustedes que, no sé, la diferencia que existe en el mundo, que el mundo hoy plantea? Nosotros sabemos que está justificada, ¿cierto? Si hoy día nosotros salimos, hay cosas cotidianas que en efecto son
distintas y que en realidad no se justifican. Pero ¿qué pasa cuando hemos traído esta igualdad dentro de la iglesia? ¿Creen ustedes, y esta ha sido una pregunta que espero que opinen, que la igualdad que el mundo propone entre hombre y mujer, podemos incluirla en la iglesia? Hablen, güey, no me mueva la cabeza. Yo creo que no se puede, como que, o sea, ya Dios nos ama a todos por igual, todos tenemos la misma salvación, los mismos privilegios ante Dios, pero en cuanto a roles, creo que Dios establece una diferencia, porque por llevar un orden, a lo mejor a él se le hubiese ocurrido que la mujer fuera cabeza del hogar y que el hombre se sujetara a la mujer, pero se le ocurrió al hombre nomás, pues yo creo que es todo como una cosa de orden, no creo que sea, además que como habías leído el versículo de que el hombre debe tratar a la mujer como vaso frágil y darle honra, igual se entiende que, o en este caso el esposo, amar a la mujer como Cristo ama a la iglesia, se entiende que siempre Dios busca que la mujer sea dignificada también. Entonces yo creo que en cuanto a roles, no debería ser ofensivo para una mujer que en la sociedad lo haya y que haya diferencia. Eso pienso ¿Ya? yo. No, está bien. Alguien más, Loreli. Sí. ¿Cómo se llama? Yo creo que llevar la igualdad con respecto como del mundo en la iglesia, o sea, lo mismo, yo creo que estamos todos de acuerdo con que no se puede, porque no todos somos iguales y no todos recibimos, primero igualdad es que todos recibamos lo mismo. Y de parte de Dios, claro, un pecado, el que roba y el que mata, el Señor lo ve como un pecado igual. Y a nosotros nos ve igual. O sea, si yo miento acá, no sé, pues y alguien de acá, de una de las chicas, no sé, pues mata, el Señor lo va a ver como pecado igual. Pero una vez estuve en un estudio, yo creo que tiene que ver también con el tema del estudio, con respecto al tema de la mujer, porque dice que nos creó a imagen y semejanza. Y cuando dice eso, es en lo moral. Ni siquiera así como que yo tengo una parte, no sé, vos, parte de mi nariz como la de Dios, porque no sabemos cómo es Dios. No sabemos, pero cuando dice imagen y semejanza, es a lo moral de Dios. Cuando dice que hizo a la ayuda idónea, y cuando buscamos lo que significa idónea, significa no que va a estar detrás del hombre. Entonces yo creo que tiene que ver con el tema del conocimiento bíblico, porque idónea no significa que estar detrás del hombre, no significa que yo me voy a quedarme en la casa como mujer y el hombre salga a trabajar. Idónea significa que va a estar a la par con el hombre, sino que va a estar al lado, como un engranaje. Y me gustó mucho este ejemplo que dio el pastor cuando daba como un engranaje. Cuando tú pones un engranaje que tiene, así decirlo, con un engranaje Como los grande y dientes. uno chiquitito, Sí. claro, cuando tú juntas a dos engranajes, uno grande y uno chiquitito, calzan. Pero uno va a ir, si tú pones una meta con respecto a qué engranaje llega primero, va a ser el más grande y el más chico no. Pero cuando tú juntas a dos engranajes del mismo tamaño, tienen el mismo valor. Ante Dios tienen el mismo valor. Entonces, cuando uno entiende en realidad que no solo el hombre, sino que uno entiende el valor que uno tiene como mujer de ser idónea, de ser mujer, del valor que el Señor nos da como mujeres, uno entiende y no es como, ya, soy mujer y tengo que hacer esto, sino que uno entiende que te hace idónea y te hace con un valor de igual forma que al hombre. Entonces yo creo que ha tenido que ver muchas veces como contexto, yo creo contextos bíblicos fuera de contexto, con respecto como al tema de la mujer. Yo creo que tiene que ver con ese tema porque es como, ¿por qué al hombre lo hizo ser cabeza? Porque se refleja parte de Cristo y nosotros somos la novia. Entonces, por eso dice que el hombre tiene que ser el siervo, el que lleva la casa, porque lo hace como figura de hombre, de nosotros amar al hombre y de amar a Cristo. El hombre, el esposo, representa a Jesucristo y nosotros la novia. Entonces,
hace toda esa forma tan perfecta de nosotros poder ver a Cristo por medio igual no sé, en este caso de las que están casadas, del esposo, por ver a Cristo por medio de él. Y que él también nos ve y ve a la mujer como novia, pero en referente como la parte bíblica. Entonces yo creo que muchas veces como mujeres parte de la iglesia, yo creo que es por temas de cosas que fuera, como decías tú, el tema de un contexto bíblico que no es, por un tema de que no hay estudio. Yo también en la iglesia antigua, uno de repente con suerte se subía al púlpito. Prácticamente alguien se subía al púlpito, mujer o niña, y era como pecado, así como, no pisa el púlpito. Pero yo creo que es por eso. Yo creo que tiene que ver con un tema de valor y de textos bíblicos fuera de contexto, con respecto como al tema de las mujeres, del valor. Eso. Yo también. No, muy bien, muy bien. ¿Leli? Yo también creo que el problema actual que tenemos hoy en día es que llevamos todos los versículos bíblicos a una confusión no bíblica, sino cultural, porque traemos la cosmovisión del mundo, todo lo que el feminismo ha enseñado, todo lo que el mundo ha enseñado, y creemos que eso también se puede implementar dentro de la iglesia, y creen que el líder tiene más valor que el subordinado, y eso frente a Dios no es así. Frente a Dios, igual valor en dignidad. Si bien el Señor ha puesto roles, ha dicho que el hombre, como dijimos todos, es la cabeza del hogar, a la mujer no es menospreciada. Tenemos un proverbio completo para nosotros, Proverbio 31, habla de la mujer, y no es solamente, ahí podemos ver que es una mujer inteligente, que tiene capacidades, que incluye liderazgo, negocio. Entonces el Señor nos exalta a nosotros porque somos sus hijas. Entonces no tenemos por qué sentirnos menospreciadas si realmente conocemos la Escritura. Si entendemos la Escritura, entendemos la comunicación cristiana, todo lo que venga del mundo no nos va a mover a nosotros, porque nosotros estamos firmes en la roca que es Cristo y sabemos quién nos tiene preparado a nosotras como sus hijas y quién les tiene preparado a los hombres como sus hijos. Y que no es una competencia, sino que somos, como decía Leslie, somos complementarios. Somos todos iguales en dignidad frente al Señor, pero es imposible que seamos igual en lo que quiere el mundo, pues igualdad que habla el mundo hoy en día. Ya, amén. No sé si alguien más quiere opinar. ¿Alguna de las chicas que está sin cámara? No estoy de acuerdo con nada de lo que dijeron las chiquillas. No, mentira. No, sí a todo. Totalmente de acuerdo con las chiquillas. Y no, súper importante lo que decía la Eli, porque al final yo creo que por ahí va la mano de que cualquier modelo que intentamos traigar del mundo no va a funcionar, pues, ¿cachai? Porque el modelo de real modelo es el de Dios. Entonces, claro, si decimos podemos traer el modelo de feminismo a la iglesia, no, porque es el modelo del mundo. Todo lo que tiene el mundo está tergiversado. Eso. Ya, está bien. Miren, un punto importante que conversamos en este estudio, lo preparamos junto con Juan, que él está haciéndolo con los hombres, enfocado obviamente cada uno en su área. Pero una de las cosas que nosotros conversábamos era esta. ¿Ustedes recuerdan la historia de María Magdalena, cierto? Cuando iba a ser apedreada. ¿Sí? ¿Todas la conocen? ¿La mujer adúltera? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dan ahí? ¿Sí? Ya. Y conversamos y nos llamaba la atención algo que quizás esto viene, bueno, no sabemos que viene de muy antaño, pero estaba ella y ella no cometió el pecado sola. Pati, ¿quieres hablar? Después. Ya. Perdón, era directo, lo siento. Ya, ella no cometió el pecado sola, ¿cierto? Sino que también había un hombre cometiendo el pecado con ella. Y la sociedad en sí, los religiosos que estaban en ese entonces, no arrastraron al hombre con ella, sino que fue hacia ella el castigo, ella iba a ser apedreada y ella fue la que pasó la vergüenza. Pero Eli decía algo súper importante, y la Leslie, ¿cierto? Y la chica, es puro desconocimiento, porque Jesús vino a mostrar otra cosa. Jesús fue el que se paró delante de ella y mostró misericordia. Jesús fue el que confrontó a los que estaban ahí con su pecado. Jesús fue el primero en decir, esto está mal. Rompiendo un esquema social, ¿cierto? Un esquema cultural
incluso podríamos decir esto un esquema quizás hasta machista que había en ese entonces, pero fue Jesús el que marcó una diferencia súper heavy en eso. Y es de alguna manera muy alegórica lo que también hace con nosotras. Se ha nombrado mucho el feminismo, ¿cierto? El machismo. Bueno, lo vamos a estudiar con profundidad, no me voy a meter ahí, pero sabemos que son modelos que son errados dentro del contexto bíblico. Está mal delante de lo que el Señor ha planteado. Y sabemos también que no podemos meter a la iglesia, sabemos también que uno se justifica con la Biblia y el otro reclama todo lo que está en la Biblia. Pero cuando nosotros nos dicen que estamos en un evangelio, en una iglesia, o que creemos en un Dios que es machista, es puro desconocimiento bíblico. Solo desconocimiento bíblico. Nada más. Y algo es cierto. Iguales no somos. Y esto es clave. Iguales no somos. Tenemos el mismo valor, la misma dignidad, somos amados igual, pero no somos iguales. Entonces nosotras como mujeres no podemos aspirar a ser iguales que los hombres, porque el Señor desde un inicio nos dijo, no, no es así. Antes de seguir, Patti, no sé si... ¿Sí? ¿La Patti? Parece que Macarena quiere dar una opinión. Bueno, yo iba a decir solamente que por lo mismo este desconocimiento está tan fuerte el movimiento feminista. No me manejo mucho en el tema en realidad, pero a eso va ligado porque nos creemos superiores a los hombres. Entonces, yo me siento menos, según lo que ellos dicen. Entonces, y eso ha entrado en las iglesias, en muchas iglesias. Chicas cristianas siguen este movimiento. Entonces, ahí es el cuidado que hay que tener porque, como todas han dicho, hay que conocer la escritura. Y porque si no, este pensamiento que está hoy ya es muy fuerte, es muy grande, que casi como que el hombre es lo peor del universo, es lo peor que existe. Entonces, al final no es así, pues, ese no es el diseño del Señor. Y eso puedo decir. Gracias. No, está bien, Pati. Maca, ¿tú quieres hablar? ¿Aló? No está. Se le quedó pegada la mano. Ya. Bueno, en realidad lo que dice la Pati es muy cierto. Yo creo que hay cosas que son quizás ciertas. No quizás. Hay cosas que son ciertas. Igualdad salarial, ¿cierto? Hay cosas que en realidad uno entiende que es justo, ¿no? Ni siquiera es como que pasa por un tema de feminismo, es un tema que es justo. Que nos pregunten si queremos ser mamá antes de que nos contraten, ¿cierto? Son cosas que en realidad, ya, sí, igual molesta, sí. En realidad es cierto, hay cosas que están mal y que molesta cuando tienen un fundamento, sobre todo, que no sé de dónde lo sacaron estudiando mal la Biblia en realidad. Porque todos ven el sujétense, pero no se les olvida la parte, ¿cierto? Cuando el Señor dice, bueno, ama como Cristo ama a la iglesia, y en realidad es heavy porque Cristo se sacrificó por la iglesia, entonces no es como que le haya dado una responsabilidad poca. Pero hay cosas por las cuales nosotras está bien y podemos opinar, ser parte, estar de acuerdo, como estas cosas. Pero cuando se nos plantea esta igualdad,
No. Y esto es súper importante porque el Señor nos hizo diferentes, ¿ya? Y el problema es que de alguna u otra manera el mundo nos ha hecho pensar que estas diferencias son motivo para sentirnos menoscabadas, para sentirnos menospreciadas. Y lo ha logrado. Ese es el problema. Que no es solo las chicas de afuera, sino que hay mujeres cristianas que hoy día tú les hablas de rol y de verdad es como que se enojan, les molesta, porque es como retrógrado hablar de rol. Pero estas diferencias el Señor las hizo por una razón. Y el problema es que a veces estamos tratando de ser Dios, estamos tratando de entenderlo, estamos tratando de jugar a ser más que Él y decirle, oye, no, si ya estamos en el siglo XXI, yo puedo hacer las mismas cosas. Y llevémoslo más allá. Biológicamente ya somos diferentes, ya partamos por eso, ¿cierto? Y algo que, pucha, quizá al mundo no le agrade, pero es así. No tenemos nada más que hacer, o sea, es así, no nos va a crecer nada nuevo ni se nos va a ir nada que tenemos porque es así. Tenemos diferencias intelectuales porque tenemos inteligencias distintas los hombres con las mujeres. No es que seamos tontos, pero hay inteligencias diferentes, ¿cierto? Inteligencia musical, emocional y qué sé yo. Emocionalmente somos diferentes. Me carga cuando nos dicen que nosotros somos emocionales, porque yo creo que depende de la persona. Ya, yo conozco a hombres que son más emocionales que yo, pero emocionalmente somos diferentes, porque, pucha, pero yo sé súper poco de psicología, pero esto sí lo sé. Sé que psicológicamente nuestro cerebro funciona de maneras diferentes porque tenemos enfoques distintos. Ah, creo que la Vale es psicóloga, ¿cierto? No, hay una, no. Bueno, me confundí de Vale, perdón. Pero nuestro cerebro enfoca cosas diferentes y de hecho en una misma imagen hombres y mujeres van a ver cosas diferentes porque nuestro cerebro funciona distinto. No vamos a entrar en la discusión de si es mejor o peor porque el Señor no lo dijo y ese es el problema, que a veces lo tiramos en talla, pero como que de alguna u otra manera nuestro ego también necesita sentir que nuestro cerebro funciona mejor y ese es el problema, que entre talla y talla y talla, de alguna u otra manera igual nos queremos sentir superiores porque lo necesitamos. Pero no, el problema es que estas pseudas debilidades que el mundo nos ha hecho sentir no son debilidades, son características diferentes con las que el Señor nos creó. Y Él en su inmensa sabiduría hizo un diseño perfecto. Que nosotros, los humanos, hayamos desvirtuado este diseño es distinto. Maca decía algo súper importante al inicio. Hoy día hay muchas familias, sí, distintas, ¿cierto? Tenemos niños que son criados por los abuelos, por los tíos, familias así matriarcales total. Yo tenía compañeros en la universidad que eran papás solteros, súper aberrados por sus hijos. Entonces hay familias raras hoy día. En realidad es súper difícil encontrar, ¿cierto? El modelo de papá, mamá, hijos. Es verdad, y muchas veces incluso ha sido el Señor quien ha cumplido el rol paternal en la vida de muchas mujeres y de muchos hombres. Es verdad. Pero que el diseño haya funcionado mal no es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Y no porque funcionó mal, porque como humanos decidimos que no podía funcionar, significa que no vaya a funcionar porque lo que el Señor hace es perfecto. Y ese diseño que Él hizo es perfecto. Entonces, si nosotros seguimos creyendo esto de que estas diferencias son debilidades, ya partimos mal. Porque estas diferencias, el Señor las hizo porque Él sacrifica en estas diferencias. Porque cuando nosotros logramos encajar los engranajes que nombraba la Leslie, cuando estas diferencias entre el hombre y la mujer se encajan, tienes un matrimonio que funciona y da fruto, una iglesia que funciona y da fruto, y una sociedad que funciona y da fruto. Pero si nosotros creemos esta igualdad que plantea el mundo, ¿qué vamos a hacer que funcione si es todo lo mismo? No hay nada, ¿cierto? No, ¿qué vamos a aportar si somos todos iguales? Entonces, esto es importante. Y dejo abierta el tema la próxima semana.
Los roles. Uy, no, qué antiguo hablar de rol. No, es la Biblia. Y los roles parten de estas diferencias. Pero saquémonos de la mente el que estas diferencias son algo malo. Y como les digo, si partimos de la base que somos todos iguales, que el Señor nos dio el mismo valor, que no puso a ninguno por sobre el otro, porque incluso la Biblia dice sujétense los unos a los otros. ¿Ya? Así dice, no. El sujétense a los maridos va para las casadas y en otro contexto, por favor. La Biblia dice sujétense los unos a los otros. Y eso no nos puso a nadie por sobre nadie. Y de hecho dice que, ¿cierto? Que como Cristo es la cabeza de la iglesia, y la cabeza de Cristo, ¿quién es? Dios, y lo dice la Biblia, es un diseño, todo, vamos así. Entonces, estas diferencias, y quedémonos con eso, estas diferencias son necesarias y no nos hacen menos, ¿ya? Entonces no busquemos esta igualdad que el mundo propone porque no la vamos a lograr nunca. Jamás, porque no es parte del diseño del Señor. Como le digo, ¿hay causas justas por las que pelear? Sí, totalmente de acuerdo. Pero no busquemos una igualdad que no existe. No vayamos detrás de algo que no vamos a conseguir. Y tomemos estas diferencias que el Señor nos dio y empoderémonos en esas diferencias. No en algo que no es parte del diseño, sino que amemos y abracemos las cosas que el Señor nos dio distintas, porque por algo Él quiso que fueran así. Y cuando nos sentamos bendecidas, amadas, valoradas, iguales en dignidad, ¿cierto? Pero con estas diferencias, también nosotras como mujeres vamos a empezar a cumplir o a hacer la tarea que el Señor quiere. Cuando dejemos de aspirar a algo que el Señor no nos dio, de plano, ¿ya? Así que, en vez de pensar en lo que el Señor no nos dio, trabajemos en las cosas que Él sí nos dio y entendamos el por qué lo hizo. Y empecemos a hacer esto, pues, a que los engranajes, como decía la Leslie, funcionen. Pero también empecemos a amarnos y a cuidarnos entre nosotras, como coherederas del reino. ¿Ya? Y eso igual es importante. También estamos hoy día insertas en una sociedad en la que quizás nos van a mirar en menos por ser mujer, pero también por ser cristiana. Y si entre nosotras como cristianas nos sacamos las plumas, chicas, igual es más duro vivir estas cosas, po. Igual es más difícil. Entonces, antes de terminar, incluso, les voy a contar algo súper cortito. Yo estudié una carrera, estoy en proceso de titulación, pero mi sueño, y el Señor lo sabe, es que ojalá mi marido el día de mañana, porque todavía no es mi marido, tenga un buen trabajo y yo pueda quedarme en casa cuidando yo a mis hijos. Me han hecho bolsa por decir eso, dentro y fuera de la iglesia. Pero ¿cómo? ¿Para qué estudiaste entonces? ¿Que cómo vaya a estar sujeto a un marido? Que no sé qué, que la cuestión. Pero es un deseo que yo he tenido siempre desde muy pequeña. En mi casa tengo ejemplos de ambos lados, de la mamá que trabaja y es mamaluchona, y en realidad no, porque mi cuñada igual trabaja, pero a mi hermana le gusta trabajar. Y el caso de mi mami, que ella se quedó con nosotros. Y las valoro, las amo y las admiro a las dos. Pero es algo mío. Y yo sí me he sentido menoscabada incluso por cristianas, que es como, ¿pero para qué? Entonces, no nos saquemos las plumas entre nosotras. Apoyémonos esas cosas. Yo no sé en realidad si alguno de ustedes en algún momento se ha sentido así, pero yo creo que sí. Pero, Puede, yo te apoyo. Ah, pero esto es importante. Ya es difícil porque si en el mundo nos menosprecia, sí, hay 1.000.000 comentarios machistas. Pero entre nosotras empecemos a aplicar esto que el Señor ha dicho. Somos coherederas. Y sobre todo también con los chicos. Dejemos esta guerra de ladito y también entendámoslos a ellos como coherederos. ¿Ya? Porque son necesarios. Por algo el Señor nos hizo a los dos y no solo a uno. Bonita. Sí, no, para agregar algo respecto a eso, entender que somos diferentes a los hombres. Y yo, bueno, la Dana está ahí,
pero el año pasado hablábamos con ellas de eso, po, de querer nuestra feminidad, de que somos mujeres, po, con nuestros pros y contras. El Señor nos hizo con un propósito, de la costilla de Adán. Adán lo hizo del polvo de la tierra, nosotros de la costilla. Diferentes, po, y no iguales, pero sí igual en lo que dice la Eli. Pues si yo estudio lo mismo que un par tecnólogo, y yo soy tecnólogo médico, no por ser mujer voy a ganar menos. Eso es justo, pero eso es justo, no es, y también lo que decía el feminismo, que igual vamos a verlo la otra semana, es algo complicado, que no debería estar en nosotras como hijas. Entonces tenemos que entenderlo. Y también lo que decía la Eli, de que yo por ejemplo, yo trabajo ahora, y mi esposo todavía no trabaja, porque está recibiendo su título, ¿ya? Ahora, luchona. ¿esto es en contra de Dios? No, no. Lo que pasa es que yo lo respeto, hay roles distintos, que eso hay que hacerlo, pero igual van a haber excepciones en situaciones, ¿ya? Pero yo no me voy a creer más que él en ningún sentido, porque él es el sacerdote del hogar, ¿ya? Se dio esa situación porque se dio. Pero yo igual, pues, cuando él tenga un trabajo más estable, en verdad yo igual quiero quedarme en la casa, pero es mi decisión, pues, ¿ya? Pero, como también le decía a la Dana el año pasado, igual hay mujeres que a lo mejor igual van a decidir trabajar, y creo que eso no está mal. Lo que sí es entender el rol que tenemos como mujeres en el Señor y como esposas, o a veces como solteras, porque no todas nos vamos a casar a lo mejor, pero como mujeres solteras, como mujeres casadas, tenemos un rol que el Señor nos dio. Y eso, aceptar a la otra, no así como decirle, pero tú, en el amor del Señor, o sea, somos hermanas, ¿ya? Vamos a tener diferencias a lo mejor de opiniones, pero eso, pues amarnos y respetar las decisiones de la hermana, si es que, no sé, pues quiere seguir trabajando o no, pues. Entonces, yo creo que eso, pues, no irnos a los extremos tampoco, de que la que trabaja como que no, o la que se queda en la casa es como sometida, no. Esos conceptos llegaron de afuera, en una cultura que no está con el Señor. Entonces, eso, que le pidamos sabiduría al Señor para todas las cosas que tengamos que hacer como mujeres. Eso. De hecho, sumando un poco lo que dice la Connie, a mí me da un poco de pena escuchar en algunas ocasiones a hermanas que trabajan decir, no, es que yo no voy a las damas porque yo trabajo, no como las hermanas que no hacen nada, que están en la casa y que pueden ir. La Dani mueve la cabeza. Sí, de verdad pasa. Entonces, igual es triste porque al final, pucha, yo de verdad valoro mucho a la gente que le gusta trabajar, yo no lo entiendo, de verdad. Pero bacán, bacán que les guste y que sientan que la llena. Pero pucha, no sé, yo creo que en realidad, como dice la Connie, hay roles distintos, pero también hay roles para cada etapa. Entonces, vivamos la etapa que tenemos, ¿cierto? Conforme a como el Señor quiere. Y entendiendo esto, o sea, sacando esto que mete la iglesia, o sea, el mundo en realidad, de que por alguna razón la mujer que no trabaja, no sé, no vale. No, pues saquemos eso, o sea, vivamos nuestra vida como Dios quiere y no como el mundo dice, ¿ya? Y seamos y creámonos lo que Dios nos dijo y no lo que el mundo espera que nosotras seamos, el papel que tenemos que jugar, ni nada de eso. Si el Señor lo dejó en claro. Así que eso, las dejo invitadas a la Eli. Una cosita chiquitita que yo creo que lo que nos falta a nosotros es entender que quitarnos la idea de que somos suficientes, y porque al instante de creer que somos suficientes, creemos que la fuerza viene de nosotros, y eso nos hace frustrarnos cuando la palabra del Señor dice que nos tenemos que gloriar en nuestras debilidades, porque el Señor en nuestras debilidades es cuando nosotros somos débiles, es que somos fuertes. Entonces tenemos que aprender a comprender que la suficiencia viene de parte de Dios. Él es suficiente. Yo nunca voy a ser suficientemente madre, nunca voy a ser suficientemente mujer, nunca voy a ser quizás suficientemente esposa, pero el Señor me hace suficiente. Y cuando yo descanso,
entiendo que de mí no viene nada, que la fuerza no viene de mí. Y, eso, y también comparto eso de quedarse en la casa cuidando a sus hijos. Ya somos tres. No, muy bien. Bueno, chicas, que Dios les bendiga mucho. Les doy las gracias por conectarse. Y en realidad me alegra sentir que estamos en el mismo canal. Pero enseñemos esto también, pues. Mostremos esto afuera, porque hay muchas chicas que no piensan así y que en realidad tampoco es como lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Es lo que el Señor dijo. Entonces, también procuremos compartir esto mismo, del sentirnos amadas por el Señor, pero ¿cierto? Igual de amadas y en dignidad y valor que los hombres, pero entender que no somos iguales y que esta igualdad que el mundo propone no la podemos meter a la iglesia y no puede ser parte de nuestra vida. Entonces las invito a que esto igual ustedes puedan enseñarle pues, a las chicas en su iglesia, a sus amigas, en su familia. Pucha, las van a mirar feo, ya. Pero ahí el Espíritu trabaja en las personas y el Señor, ¿cierto?, en los corazones de las personas. Y podemos también enseñar esto, pues, es la idea, ¿ya? Así que vamos a volver a la sala principal y que el Señor les bendiga. Las dejo invitadas la próxima semana. Sí, eso, perdón. Ya. La otra semana nos vemos en el mismo canal y vamos a dar una pregunta por acá, ya para que usted la medite y la otra semana la conversemos, porque ahora van a ser divididos entre hombres y mujeres, ¿ya? No lo vamos a dar por el grupo porque se crea mucha polémica. Entonces, no responda por el grupo. No, sí, responda pero otras cosas. Como dijimos, vamos a hablar un poco de los roles. Entonces eso, ¿qué viene a su mente cuando escucha la palabra rol? El rol de la mujer y del hombre. Según lo que sabe, así como lo que se le venga primero, y después, si es que puede estudiar un poquito de la Biblia o algún texto que tenga alguna duda, para conversarlo la otra semana, entre todas aquí, hermanas en Cristo. Así que... Ahí el Instagram de la Eli. O sea, de la Eli y las hermanas. Sí, Amor que Redime, la Eli Díaz, que ahí tiene Yo lo la sigo. página en Instagram. Exacto. ¡Ey! Yo ya Está muy avisé, bueno así que ese, vamos a está muy volver a bueno, la sala por Dios. principal en algún momento. ¿Vamos a volver? ¿A qué En hora? algún momento. Entonces ahora hablemos de, no sé, ¿de qué quieren hablar? Se nos van a dar como un segundo y nos van a hacer volver. Eli, ya te seguí. Quería pasar el dato del Instagram, que ahí estamos, bueno, estamos enfocados especialmente hacia mujeres, pero también sirve para hombres. Y vimos ya los atributos de Dios, y yo creo que es súper importante, porque conociendo los atributos de Dios